Bueno, saludándolos a los que están aquí presentes, a los que van a estar viendo también online. El día de hoy vamos a estar viendo la porción número 146 y específicamente el texto de Deuteronomio 32, del versículo 48 al 52. Y vamos a comenzar leyendo este texto. Así que los invito a que busquen en sus Biblias y para que vayan siguiendo la lectura. Dice así: Aquel mismo día el Señor habló a Moisés diciendo: Sube a este monte, Abarim, al monte Nebo, en tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel en posesión, y muere en el monte al cual tú subes. Y sé reunido a tu pueblo, tal como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Por tanto, de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí. Entonces, aquí nos encontramos frente a uno de los momentos más conmovedores de la Torá. Como sabemos, Moisés fue la persona escogida por Dios para que fuera hacia Egipto y pudiera sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo allá. Y él, en todo ese trayecto, pues él tuvo que liderar a ese pueblo, tuvo que hacer muchos milagros, vio muchos milagros hechos por Dios también para que este pueblo pudiera tener esa libertad. Los guió durante 40 años en el desierto y él tuvo que ver muchas murmuraciones también, personas que se levantaron en contra de él, que hicieron revueltas, pero sin embargo Dios lo cogió a él porque era una persona especial y fue la persona escogida por Dios también para que Dios le diera la ley, la Torá, y él sirviera de mensajero para llevárselo al pueblo, para que pudiera transmitir esa palabra, esa ley a todo el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que Moisés no es una persona cualquiera, sino que tenía algo especial. Dios veía algo especial en él, como ve también en todos nosotros algo especial. Sin embargo, cuando llega ese momento de entrar a la tierra prometida, Dios le va a decir: tú no vas a entrar. Y ahora vamos a estar viendo el por qué Moisés no logra entrar a la tierra prometida y vamos a estar analizando qué debemos hacer nosotros en nuestras vidas también para poder hacer la voluntad de Dios y poder escuchar su palabra en todo momento. Entonces Dios le va a decir: hasta aquí llegarás. Entonces, humanamente, pensando nosotros como seres humanos, bueno, parecería injusto, ¿verdad? Porque Moisés hizo muchas cosas por ese pueblo. Pero Dios le dice que él no iba a entrar por una sola razón. Y la vamos a estar viendo más adelante. Pero la Torá entonces acá te va a decir que no fue escrita para que nosotros acá como humanos, pensando como seres humanos, sintamos lástima o nos sintamos mal por lo que le pasó a Moisés, sino que va a enseñarnos que la santidad de Dios está por encima a cualquier trayectoria humana, cualquier logro que tengamos como seres humanos nosotros en nuestras vidas. Eso va a estar por encima. Es decir, tener la santidad de Dios es lo primero. Entonces, por lo cual podemos ver que Dios no va a hacer acepción de personas, sino que, sabiendo que Moisés fue un siervo extraordinario, Dios no le recordó sus éxitos, sino que le recordó un solo acto de desobediencia, que es el que vamos a estar viendo más adelante. La Torá dice así: porque fuiste rebeldes a mi palabra. Ahí lo dicen los textos que leímos al principio, pero la palabra usada ahí es Maal, que significa actuar deslealmente, quebrantar una confianza, romper algo que estaba junto, bien fuerte, romper eso, ser infiel a una responsabilidad sagrada,
Entonces significa que en un momento específico no representó correctamente el carácter de Dios. Entonces, la palabra, la Torá, nos va a estar indicando que un siervo, un líder, siempre que va a estar representando a su pueblo, cada vez que esta persona hace algo incorrectamente, comete algún error, entonces este pueblo que él va a estar representando, pues este pueblo, ¿qué va a recibir? Va a recibir una imagen errónea del Dios Santo. Un ejemplo que podemos poner es un padre que ha trabajado 20 años, por poner un ejemplo, para mantener a sus hijos, para darle de comer a sus hijos, para darle un techo donde vivir. Pero este padre, entonces, cuando está en la casa con sus hijos, pues le habla en mala forma siempre, pues le grita. Estos hijos que van a estar analizando, ellos van a pensar que el amor se transmite a través de esos gritos, de esas malas formas de hablar. Y entonces, ¿qué van a hacer esos hijos? Pues van a recordar el sacrificio que el padre hizo, pero también van a recordar cómo fueron tratados. Lo mismo puede ocurrir en un centro de trabajo. Un jefe que puede ser una persona que tenga mucho conocimiento económico, que tenga mucho conocimiento de administración, pero si esta persona humilla a sus empleados, los trata mal, entonces, ¿qué va a estar destruyendo? Ese respeto que él podía haber tenido ante sus empleados, pues lo va a destruir. Entonces, lo cual quiere decir que Dios va a estar observando el carácter de las personas, como también los resultados que estas personas van a estar teniendo. Entonces, muchos creyentes van a pensar, llevo 20 años en la iglesia, o llevo muchos años predicando, o llevo muchos años sirviendo, pero la palabra muestra que debemos vivir en el presente, es decir, no vivir de los logros del pasado, sino que cada día tenemos que hacer una autocrítica a nuestra vida. Debemos hacer un retorno a Dios día a día, debemos hacer teshuvá, debemos analizar qué estamos haciendo bien con respecto a la palabra de Dios y qué estamos haciendo mal, para poder hacer una renovación diaria, que es lo que tenemos que estar haciendo. No vivir del pasado, sino vivir todos los días santificando a Dios y haciendo las cosas como Dios nos manda que las hagamos. Entonces, santificar a Dios significa representarlo correctamente, como ya hemos dicho. Si tú no representas a Dios correctamente, pues no lo estás santificando. Dice uno de los versículos, dice, porque no me santificaste delante de los hijos de Israel. Dios, claro, se lo está diciendo él mismo. Tú no hiciste lo que yo te dije que hicieras. Entonces, la palabra hebrea que se usa ahí es kadosh, que significa no solamente ser santo, sino apartar, honrar, mostrar la diferencia de Dios delante del pueblo. Es decir, tiene que haber una diferencia. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? En Meriba, Dios le manda a que le hablara a la piedra. Dios le dice, háblale a la piedra. ¿Pero qué hizo Moisés? La golpeó 2 veces. Entonces, el problema no fue que la golpeara 2 veces. Ese no fue solamente el problema, sino que el pueblo recibió una imagen equivocada de lo que Dios le había mandado hacer. Moisés no estaba santificando a Dios, porque en ese momento Moisés estaba en una situación estresante, me imagino, todo un pueblo pidiéndole agua, que tenía sed, murmurando, y Moisés entró en una disonancia, que es normal, pero no fue lo que Dios le mandó hacer. Él hizo lo que él quiso hacer, hizo la voluntad de él en vez de hacer la voluntad de Dios. Dice Pablo acá, en 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Ahí te lo está dejando claro ver Pablo. Es decir, esa roca, Pablo no te está diciendo que era una figura de que se hizo como Jesús, una figura, no, sino que era una representación
de que esa roca era el símbolo profético del Mesías, esa agua que espiritual, que sostenía espiritualmente a ese pueblo, que viajaba con ellos, que estaba en todo ese trayecto de ese pueblo durante todos esos años que tuvieron en el desierto. Entonces, el pecado de Moisés no consistió en desobedecer solamente a Dios, sino alterar un acto que debía revelar correctamente la santidad y el propósito divino ante ese pueblo. Si Dios le mandó a hacer algo y Moisés hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entró en un estado de perreta, por así decirlo. Entonces, ¿cuántas veces sucede hoy esto en la vida? Hay padres que te dicen, yo soy así y yo no voy a cambiar esto. Entonces, al final, ¿qué van a pensar los hijos? Los hijos van a pensar que, bueno, ese carácter representa a Dios. El padre es así y no puede cambiar. No, porque Dios nos manda a que cambiemos nuestras vidas constantemente, a que renovemos lo malo. Tenemos que mejorar. Vamos a seguir cometiendo errores, sí, pero tenemos que mejorarlos día a día. Tenemos que estar analizándonos para mejorar. No es que porque yo soy así, ya no puedo cambiar. Sí se puede. Dios lo dice en su palabra, que tenemos que buscar esa santidad que Él nos manda que tengamos. Por ejemplo, también hay personas que se pasan la vida entera poniendo en las redes sociales o versículos bíblicos o cualquier cosa, pero sin embargo tienen una doble cara también, pueden ser. A veces actúan de una manera en sus centros laborales o afuera cuando no están en la congregación, que nada tiene que ver con un hijo de Dios. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? No solamente va a juzgar a esa persona como creyente, sino que juzga a Dios también, al Dios que ese creyente dice servir. Por ejemplo, hay personas que fuera de la congregación acaban, como por así decirlo, hacen cualquier otra cosa que nada tiene que ver con la vida de un hijo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Porque he conocido muchas personas que dicen, no, pero yo no voy a la iglesia porque mira, aquella persona es cristiano y mira lo que está haciendo. Hace esto otro. Entonces, ¿para qué yo voy a ir? Porque entonces ese Dios que esa persona está adorando, pues no me va a dar nada a mí, no me aporta. Con lo cual te quiero decir es que tenemos que santificar a Dios, tenemos que vivir en santidad porque somos un libro abierto para las otras personas. Es decir, las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros en el trabajo, van a estar viendo nuestras acciones. Y eso es lo primero que van a ver, cómo tú te comportas ante la sociedad, cómo tú te comportas en tu hogar, en cualquier situación de la vida. Y entonces, una cosa que quiero ver acá es que las consecuencias del pecado, como vimos en estos versículos, no siempre desaparecen, aunque exista el perdón. Dios te va a perdonar. Si tú te arrepientes genuinamente, Dios va a perdonarte. Pero siempre van a existir consecuencias de todo lo que tú hagas, de todos tus actos, de todas tus acciones. Y esto es uno de los principios más difíciles de aceptar. Moisés siguió siendo amado por Dios, siguió hablando con Dios y va a morir honradamente, pero no entró en Canaán. La Torá muestra que van a existir consecuencias. El perdón de Dios siempre va a restaurar la relación, pero las consecuencias muchas veces van a permanecer. Por ejemplo, un conductor puede arrepentirse de conducir distraído, mirando en el teléfono, pero si ya chocó el carro, ¿ya de qué sirve? Un estudiante puede arrepentirse de no estudiar, pero si ya el examen pasó y desaprobó, ¿de qué le sirve entonces? Con lo cual te quiero decir que Dios te va a perdonar, pero también educa. Porque el propósito de la disciplina es formar un pueblo santo, formar personas santas, personas kadosh, que vivan en santidad, apartado para Dios.
Y Dios va a querer que nosotros terminemos bien este trayecto de nuestra vida aquí. Porque todo lo que Dios te manda a que hagas es por tu bien, para que te vaya bien, por el bien tuyo. Dios nunca va a querer el mal para ti. Y lo importante de este relato, viendo toda la trayectoria de Moisés desde que salió de Egipto, que estuvo todos estos 40 años en el desierto, es que Dios mismo lleva a Moisés hasta el monte. Es decir, Él no lo va a abandonar, no lo humilla delante del pueblo, lo conduce personalmente. Si tú te imaginas que Dios mismo te lleve a ti, wow, increíble, ¿verdad? Es decir, Moisés es una persona muy especial para Dios. Y aunque Moisés no va a entrar en Canaán, él termina su carrera en comunión con Dios. Es decir, esto nos va a enseñar una verdad muy grande, que no todo final difícil significa un rechazo. Y a veces significa que Dios está cerrando una etapa según su propósito. Podemos poner ejemplo, una persona que pierde su empleo y creen que Dios los abandonó. Oh, porque yo perdí esto ahora. Pero al paso del tiempo se da cuenta de que ese empleo no le convenía por alguna situación determinada. Otros no tienen el negocio que quieren para sus vidas, pero con el tiempo del paso se dan cuenta que ese negocio no los iba a llevar por buen camino, que los iba a llevar a la hecatombe económica, por así decirlo. Entonces, lo que quiero que entendamos, que no siempre los no de Dios no es malo. Cuando Dios te dice no a algo, es porque te conviene. No porque Él te diga, te castigue y ya, te fuiste. No, sino porque Él sabe lo que te conviene a tu vida. Entonces, la Torah nos enseña que incluso cuando Dios disciplina, sigue guiando a sus hijos. Es como nosotros los padres. Cuando tú castigas a tu hijo, porque estés castigado, tú no lo vas a apartar por un lugar, lo vas a dejar tirado. Al contrario, tú lo llevas contigo aunque estén castigados. Porque tú los amas. Así Dios nos ama a nosotros. Y porque nos ama, nos lleva con Él todo el tiempo de la mano para que podamos cambiar nuestra vida, para que podamos mejorar y podamos ser mejores seres humanos. Entonces, quisiera que analizaras algunas preguntas acá, que te quedaras con ellas, para que las fueras, como diríamos en Cuba, dándole cabeza, y te preguntaras a ti mismo si estás cumpliendo con ellas. ¿Estoy representando correctamente a Dios en mi casa? ¿Mis hijos conocen al Dios de la Torá mediante mi ejemplo? ¿Mi carácter santifica el nombre de Dios? ¿Estoy obedeciendo aunque nadie me vea? ¿Estoy viviendo de las victorias del pasado o caminando en obediencia hoy? Entonces, a medida de conclusión, vimos que Moisés no terminó siendo un fracasado, al contrario, terminó siendo un hombre que aceptó el juicio de Dios con humildad. Él no discutió, él no organizó una rebelión, no culpó al pueblo por todo lo que pasó, simplemente obedeció hasta el último día. Y esa quizás es una de las mayores lecciones de este texto, de que el verdadero siervo de Dios no solo sabe comenzar bien, sino que también sabe aceptar la corrección divina y terminar su carrera con fidelidad. Entonces, Dios lo que busca en sus hijos es personas con corazones que respondan con reverencia y obediencia. La Torá nos recuerda que cada palabra, cada acción, cada forma que nosotros tengamos de proyectarnos exteriormente para con los demás, reflejan el nombre de Dios delante de quienes nos rodean. Entonces, mi exhortación es que pidamos al Señor que quite de nosotros toda autosuficiencia y nos conceda un corazón dócil. Que no confiemos en los años de servicio, sino que cada día caminemos en obediencia, que nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y quienes nos observan, los que están alrededor de nosotros, puedan ver en nosotros un reflejo fiel del Dios Santo.
Entonces, tenemos que estar claros que una vida que santifica el nombre de Dios vale más que cualquier reconocimiento humano. Y el mayor éxito no es llegar lejos, sino llegar hasta el final siendo hallados fieles. Bendiciones.